Buenos días, soy la alumna Hilda Natalia Castellanos Mesa y el día de hoy vamos a presentar un video con tema referido acerca de la psoriasis. Vamos a hacer un poco un resumen de este tema, ¿sí? Para de alguna forma reflejarnos y que se nos marquen algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que entender que la psoriasis es una enfermedad crónica, de larga data. Es una enfermedad que comúnmente su aparición clínica en los pacientes pueden cursar entre los 20 y los 30 años. ¿Qué más podemos saber de esta enfermedad que comúnmente suele ser una enfermedad de brotes? ¿Qué quiere decir? Que aparece y desaparece, se marca, se acentúa, igual tiene su cuadro de remisión. Y así puede estar a lo largo de los años de nuestros pacientes, ¿sí? Otra de las cosas importantes que podemos determinar es que es una enfermedad de componente hereditario, es decir, que en la familia ya se haya manifestado o tengan esa enfermedad, ¿sí? Otra cosa importante que de alguna forma tenemos que aprender es acerca de cómo son esas manifestaciones clínicas en nuestros pacientes. Entonces todo va a depender mucho de qué tipo de psoriasis se está enfrentando el paciente. Por ejemplo, si es una paciente que tiene una psoriasis tipo placa, entonces, o vulgar también conocida, que es el común del 90% de nuestros pacientes que tienen ese tipo de presentación, ¿cómo se va a dar? Son placas, ¿sí? Eritematosas, enrojecidas, ¿sí? Sobreelevadas, ¿sí? Y que comúnmente pueden cursar con descamación. O sea, ¿qué quiere decir? Que descaman, o es una descamativa gruesa, ¿sí? Ahora, comúnmente ¿dónde aparece? Puede aparecer en las zonas de extensión, por ejemplo, los nudillos, ejemplo, los codos, las rodillas, pueden aparecer en los tobillos y también pueden aparecer en la parte baja del cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, esa es una psoriasis tipo placa o vulgar. Si es una psoriasis tipo, por ejemplo, invertida, ¿eso qué quiere decir? El propio nombre lo dice, que comúnmente va a estar ubicado en las zonas axilares, en las zonas del pliegue inframamario, ¿verdad? Y comúnmente son lesiones más eritematosas, no son descamativas, ¿sí? Esa es la diferencia. Se confunde mucho con un tema de hongos, porque ¿no? Suele de alguna forma a veces picar, ¿no? Prurito, algo en nuestro paciente, ¿sí? Pero son unas lesiones mucho más amplias. Ahora, si tenemos una paciente con por ejemplo, una psoriasis tipo, nosotros le llamamos tipo en gota, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ves como, por ejemplo, como si nosotros pues hubiéramos cogido a la psoriasis y no, salpicado así al paciente. Entonces, suele ser así en las zonas comúnmente de la espalda o el tronco, ¿sí? O en las partes proximales de las extremidades comúnmente. Y esa es una de las manifestaciones clínicas o otro tipo de presentación de la psoriasis. Ahora, ¿cuál otra tenemos? La unguial, que es específicamente se va al deterioro o la ubicación de las uñas, ¿sí? Comúnmente son piqueteados, tienen una coloración media oleosa, ¿sí? Amarillenta, oleosa, ¿sí? Que ya nos hace presumir de repente con el resto de la evaluación y de la unidad clínica si estamos enfrentando esta patología. Ahora, tenemos otra psoriasis que es mucho más grave, mucho más extensa, que es como, se le conoce como una psoriasis eritrodérmica, ¿sí? Eso suele estar también en las regiones más amplias que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Suele ser eritematosas, ¿sí? Y abarcan espacios mucho más amplios, comúnmente no son descamativas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros corroborar, acercarnos cada vez más a este diagnóstico? Es, por ejemplo, en consultorio utilizar un objeto romo. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos hacer esto, lo que nosotros le llamamos el examen de un raspado de PROC. Eso quiere decir que vamos con este objeto romo a levantar un poco la descamación, ¿sí? Cuando aparece esta descamación y tiende, ¿no?, a caer, nosotros le llamamos que es el signo sería el signo de la bujía, ¿sí? Cuando ya pasamos con este objeto romo a desprender una membrana fina, a esto le llamamos el signo de Tocan-Buckley. Si luego de esto vemos en esa zona que ya desprendió las escamas, luego la membrana, y encontramos unos puntos hemorrágicos, entonces a esto le llamamos el signo de Auspitz. Es el signo patognomónico de esta enfermedad que sí ya nos define que estamos enfrentando esta patología,
¿sí? Ahora, cuando ya de repente el paciente viene, pero ya en un tema ya de revisión, el cuadro, vamos a poder hallar alrededor de la lesión un halo, pero llamado, que también se lo conoce en algunas literaturas, de Voronov. Entonces, también podríamos utilizar para de alguna forma ver la severidad un índice de PASI, que es el que nos va a permitir de 0 a 4 determinar qué tan agresivo se está comportando esta patología. ¿Qué más? Podríamos mencionar algunos de los tratamientos, pero comúnmente tiene que ser pues hidratar la piel, sí, con vaselina, con componentes de vitamina B, componentes de vitamina A. También podríamos usar corticoides, que también se utilizan en este tipo de patologías, pero todo va a depender de cuánto sea la agresividad de esta patología, qué tipo de psoriasis estemos enfrentando, ¿verdad? Y también tiene que ver pues con la unidad clínica, la edad del paciente, antecedentes de enfermedades que tenga, ¿no? De repente en el historial, ¿sí? Gracias.